Bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos adentraremos en el mundo de la antropología, la historia de México y la importancia del trabajo de Fray Bartolomé de las Casas como precursor de esta disciplina. Todo esto lo haremos a través de la crítica antropológica, haciendo uso de la brevísima relación de la destrucción de las Indias como fuente principal. Para los que aún no me conocen, soy Juan Pablo. Actualmente soy estudiante de antropología en la Universidad de Guadalajara. Comenzamos. Si no estás familiarizado con la antropología ni con la historia de México, no te preocupes, este material está diseñado para que todos lo entendamos. Aquí hablaremos en términos sencillos y explicaremos todo lo que necesitas saber. A lo largo del video, conocerás quién fue Fray Bartolomé de las Casas, sus experiencias y cómo éstas influyeron en su obra. Descubriremos juntos por qué su trabajo fue tan importante no solo para el estudio de los pueblos indígenas de México, sino para el desarrollo de la antropología a nivel mundial. Analizaremos los principales aspectos de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, identificando las críticas de Fray Bartolomé hacia la conquista española de América y su denuncia de los abusos contra los pueblos indígenas. Además, reflexionaremos acerca de las implicaciones actuales de esta obra y la relación entre los hechos históricos del pasado y la realidad del presente. Si te interesa conocer más acerca de la antropología, la historia de México y la figura de Fray Bartolomé de las Casas, este día es para ti. Prepárate para una experiencia enriquecedora e interesante. Entender la relación de Fray Bartolomé con la colonización española en América es fácil cuando comenzamos a hablar desde su biografía. Me pareció práctico dividir esta entrega en 5 etapas, cada una con un subtema relacionado a Bartolomé de las Casas y el papel que tiene en la antropología. Primera etapa, biografía. Segunda etapa, la crítica antropológica a Fray Bartolomé. Tercera etapa, la relación de Fray Bartolomé con la colonización española y su papel en el sometimiento y opresión de los pueblos indígenas. Cuarta etapa, la importancia de la figura de Fray Bartolomé como precursor de la antropología en México. Quinta etapa, reflexiones sobre la relevancia actual de la crítica antropológica a la figura de Fray Bartolomé y su papel en la reflexión sobre la historia y la memoria colectiva de México. Y conclusión. Las Casas nació el 1 de noviembre de 1484 en Sevilla y murió el 8 de julio de 1566 en la Real Basílica Nuestra Señora de Atocha, Madrid, España. Fue un fraile dominico español que se convirtió en un defensor de los derechos de los pueblos indígenas de América. Llegó a América en 1502, durante sus primeros días en América, se dedicó a la conquista y a la explotación de los pueblos indígenas, pero pronto empezó a tener una visión diferente. Se podría decir que Fray Bartolomé fue testigo de los horrores que se cometían contra los pueblos indígenas en América, incluyendo la esclavitud y la violencia. Estas experiencias le llevaron a cuestionar la conquista española y a buscar formas de proteger y defender a los pueblos indígenas. Por esta razón, se convirtió en un referente en la lucha por los derechos humanos tanto en América como en Europa. Fray Bartolomé se unió a su padre en la Española, donde se convirtió en un encomendero, pero algunos historiadores deducen que pronto se horrorizó por los abusos cometidos por los colonos españoles contra los nativos. Fue testigo de las matanzas y masacres de los pueblos indígenas y decidió dedicar su vida a luchar contra la esclavitud y la opresión. En 1512, se retiró a un monasterio y se convirtió en fraile dominico. A partir de este momento, comenzó a escribir y a hablar sobre los horrores que habían presenciado en América. Publicó varias obras, incluyendo brevísima relación de la destrucción de las Indias y historia de las Indias, en las que detalló los abusos cometidos por los colonizadores españoles contra los nativos, especialmente en la explotación de los pueblos indígenas, obra que citaremos hoy para comprender la importancia del fraile en la antropología mexicana. En 1542, fue nombrado obispo de Chiapas, en México, donde continuó su incansable lucha por los derechos humanos. Fray Bartolomé de las Casas sigue siendo una figura importante en la historia de América, especialmente en la historia de la lucha contra la esclavitud y la defensa de los derechos humanos. Su legado es una inspiración para algunos y una exageración para otros, porque hay que tener en cuenta que los datos dados por las Casas actualmente han sido desmitificados y catalogados como exagerados. Continuemos con la parte 2, la crítica antropológica a Fray Bartolomé.
Fray Bartolomé de las Casas es un personaje histórico que ha sido objeto de crítica antropológica debido a sus acciones y percepciones con respecto a las culturas indígenas durante la época de la conquista española en el siglo XVI. Las Casas, como ya lo mencioné, fue un sacerdote español que, después de presenciar la brutalidad de la conquista española en América, se convirtió en un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y abogó por su protección y liberación de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, su trabajo también ha sido criticado por algunos antropólogos debido a que sus acciones no fueron completamente desinteresadas y de que su punto de vista era limitado debido a su formación y contexto cultural. En primer lugar, algunos antropólogos critican a Las Casas por su papel como misionero y su intención de convertir a los indígenas al cristianismo. En ese sentido, Las Casas puede ser visto como un agente de la colonización española que estaba tratando de imponer una cultura y una religión extranjera sobre los pueblos indígenas. Al hacerlo, puede ser percibido como un ejemplo del etnocentrismo que ha sido ampliamente criticado por los antropólogos. El etnocentrismo se refiere a la tendencia de una cultura a ver a otras culturas como inferiores o primitivas comparadas con la propia. En segundo lugar, algunos antropólogos argumentan que las percepciones de Las Casas sobre los indígenas eran limitadas por su contexto cultural y educación. En ese tiempo, la gente en Europa tenía una visión más bien eurocéntrica del mundo. Como resultado, Las Casas tenía dificultades para entender la cultura y la forma de vida de los pueblos indígenas. Esto se muestra en sus escritos sobre los indígenas, en los que los retrató como personas salvajes y su modo de vida como primitiva. En tercer lugar, algunos antropólogos critican la motivación detrás del trabajo de Las Casas. Aunque Las Casas podemos ver la lucha por los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, sin embargo, también ha sido acusado de ser en parte motivado por su deseo de ganar poder y reconocimiento dentro del sistema colonial español. Por ejemplo, algunos antropólogos argumentan que su insistencia en que los indígenas deberían ser protegidos y educados por los misioneros, y no por los españoles, se debe más a su deseo de mantenerlos influenciados por la religión y la cultura españolas y fomentar la evangelización que a su verdadero interés en el bienestar de los pueblos indígenas. En esta tercera parte, me pareció importante hablar sobre la relación de Fray Bartolomé con la colonización española y su papel en el sometimiento y opresión de los pueblos indígenas. La relación de Fray Bartolomé de las Casas con la colonización española es compleja y ha sido objeto de amplia discusión por los historiadores y antropólogos. Aunque Las Casas fue un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y criticó las políticas coloniales españolas, su papel en la opresión de los pueblos indígenas y su colaboración con el sistema colonial ha sido cuestionado. En un primer lugar, algunos historiadores argumentan que Las Casas, al ser un misionero, colaboraba con el sistema colonial español y por lo tanto también dentro del proceso de conquista y opresión. Las misiones católicas a menudo se utilizaban como herramienta de la colonización española para imponer valores y normas europeas sobre los pueblos indígenas y cambiar su modo de vida. En ese sentido, Fray Bartolomé de las Casas podría ser visto como alguien que estaba promoviendo la colonización al imponer la religión y forma de vida españolas en las comunidades indígenas. En segundo lugar, algunos historiadores argumentan que la defensa de Las Casas de los derechos de los pueblos indígenas no era necesariamente sobre su autodeterminación y libertad, sino también sobre la necesidad de convertirse al cristianismo y las leyes españolas. De esta forma, Las Casas tenía una perspectiva paternalista y no veía a los indígenas como iguales en su cultura y creencias. También es cierto que, aunque sus esfuerzos fueron importantes, él mismo estaba limitado por la estructura colonial española y el contexto en el que vivía, en el cual no era posible cuestionar el poder de la corona española. En tercer lugar, algunos historiadores sugieren que la postura de Las Casas con respecto a la pacificación de los indígenas era ambigua, es decir, mientras por un lado hablaba en contra de la violencia hacia los pueblos indígenas y abogaba por su protección, por otro lado permitió, y en algunos casos alentó, la conquista y la conversión forzada. Por lo tanto, se puede argumentar que Las Casas estaba a favor del sometimiento y opresión de los pueblos indígenas, aunque no estuvo de acuerdo con las políticas más violentas que algunos de los conquistadores implementaron. En conclusión, en la discusión sobre la relación de Fray Bartolomé de las Casas con la colonización española, se deben considerar tanto sus acciones como su perspectiva cultural y el contexto histórico en el cual vivió. Aunque Las Casas abogó por los derechos de los pueblos indígenas, también contribuyó a la imposición de la cultura y la religión españolas en las comunidades indígenas.
Asimismo, aunque se opuso a la violencia hacia los pueblos indígenas, también permitió y alentó la conquista y la conversión forzada, lo que lo hace un personaje complejo y difícil de juzgar. En todo caso, el análisis profundo sobre su figura es importante para entender los procesos coloniales en América y las complejidades en la lucha por los derechos y el respeto de los pueblos indígenas. En esta cuarta etapa presento un análisis de la importancia de la figura de Fray Bartolomé como precursor de la antropología en México. La importancia de Fray Bartolomé como precursor de la antropología en México radica en la defensa que hizo de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas. Durante su estancia en México, Fray Bartolomé tuvo la oportunidad de observar de primera mano las formas de vida y las costumbres de los pueblos originarios de la región, y esto lo llevó a cuestionar la brutalidad con que los colonizadores españoles los trataban. En sus escritos, entre los que destacan obras como Brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1542, Fray Bartolomé denuncia los abusos cometidos por los conquistadores y defiende la dignidad de los pueblos indígenas. En este sentido, se puede decir que Fray Bartolomé sentó las bases para una antropología comprometida con la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Otro aspecto relevante del legado de Fray Bartolomé es su defensa de la diversidad cultural. En sus escritos, el fraile destaca la importancia de las diferentes culturas que coexistían en México en aquella época, y critica la actitud de superioridad que asumían los colonizadores españoles. De esta manera, Fray Bartolomé abogaba por una antropología respetuosa de las diferencias culturales y atenta a la preservación de la memoria histórica de los pueblos. Además, Fray Bartolomé fue uno de los primeros en comprender la importancia del trabajo de campo para el estudio de las culturas. Aunque en aquel entonces el término antropología aún no existía, Fray Bartolomé realizaba investigaciones etnográficas que lo llevaban a recopilar información sobre las formas de vida de los pueblos indígenas y sus rituales religiosos. En este sentido, se puede decir que Fray Bartolomé sentó las bases para una antropología empírica y basada en la observación directa de los fenómenos culturales. En conclusión, la importancia de Fray Bartolomé como precursor de la antropología en México es innegable. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la diversidad cultural y el trabajo de campo sentaron las bases para una antropología comprometida con las realidades sociales y culturales del país. Además, su legado continúa inspirando a muchos investigadores y estudiosos de las culturas indígenas en la actualidad. En esta quinta y última etapa veremos la importancia de la crítica antropológica a la figura de Fray Bartolomé de las Casas y su relación con la construcción de la identidad y la memoria histórica en México. Para comenzar, es importante situarnos en el contexto histórico en el que vivió Fray Bartolomé de las Casas. Queda claro que fue uno de los primeros frailes en llegar a América y se destacó por ser un defensor de los derechos de los indígenas, considerados como seres humanos iguales a los españoles. Ya vimos que la crítica antropológica ha señalado que su postura era paternalista y que buscaba la conversión de los pueblos indígenas al cristianismo como una forma de someterlos. Uno de los elementos fundamentales de esta crítica es la importancia de analizar la figura de Fray Bartolomé desde una perspectiva diacrónica, es decir, no solo valorando su figura desde el momento en el que vivió, sino también desde la actualidad. Es por eso que la crítica antropológica le ha prestado atención a la construcción de la memoria histórica en México y cómo ésta se relaciona con los discursos dominantes. La memoria histórica es un elemento clave en la construcción de las identidades colectivas y en la conformación de las narrativas nacionales. En México, la figura de Fray Bartolomé ha sido utilizada tanto para construir un discurso nacionalista, como para legitimar la opresión y el sometimiento de los pueblos indígenas. La crítica antropológica, por tanto, busca desmitificar este discurso y ofrecer nuevas formas de pensar y entender nuestra historia. En conclusión, la importancia de la crítica antropológica a la figura de Fray Bartolomé radica en que nos ofrece una comprensión más profunda de nuestra historia y de cómo se relaciona con nuestra identidad y memoria histórica. Nos obliga a cuestionar los discursos dominantes y a buscar nuevas formas de entender nuestra realidad. Con muchas dudas aún por resolver y con subtemas dejados de lado, el día de hoy, doy mi conclusión. La figura de Fray Bartolomé de las Casas ha sido objeto de un intenso debate en la historiografía y la antropología mexicana. Por un lado, sus escritos y acciones han sido admiradas por aquellos que consideran que su defensa de los derechos indígenas fue un acto de valentía y justicia en una época en que tales ideas eran impopulares.
Por otro lado, algunos antropólogos han argumentado que la figura de Fray Bartolomé ha sido mitificada y que su legado debe ser considerado de manera más crítica. En particular, se ha señalado que Fray Bartolomé estaba todavía influenciado por la perspectiva colonialista y que, en última instancia, sus escritos y prédicas servían para refinar y consolidar la dominación española sobre los indígenas. La crítica antropológica de la figura de Fray Bartolomé es importante porque nos permite entender cómo la memoria histórica y la construcción de la identidad en México han sido moldeadas por un conjunto particular de narrativas y representaciones. Al evaluar de manera crítica estas narrativas, los antropólogos pueden ayudarnos a comprender mejor cómo los grupos y las élites han utilizado ciertos eventos y personajes históricos para dar forma a la identidad de una nación y cómo estas narrativas afectan la vida de las personas en el presente. Muchas gracias por acompañarnos en este video y esperamos que hayan disfrutado del contenido tanto como nosotros al crearlo. Si les gustó, les pedimos que no duden en dejar su like y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún otro video que estamos seguros les encantará. Con su apoyo, podremos seguir creciendo y mejorando para ofrecerles aún más contenido de calidad. Así que los animamos a seguir siendo parte de nuestra comunidad y a compartir nuestros videos con sus amigos y familiares. Nos vemos. Pero es un personaje histórico que ha sido criticado desde una perspectiva antropológica debido a que su papel como misionero, percepciones eurocéntricas, así como también su motivación detrás de su trabajo, muestran que tenía ciertos intereses creados y limitaciones culturales en sus puntos de vista e intenciones. Aunque su trabajo es valorado y respetado por la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, también es importante reconocer sus limitaciones y considerar su trabajo en el contexto de las complejas relaciones culturales y la colisión de intereses que surgieron durante la conquista española en América.